Y amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak recibimos a la diputada nacional Natalia Saracho. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, gracias Bienvenida. por la invitación. Bienvenida. Ayer estuvo Eduardo Feynman acá charlando con Pedro y entre muchas otras cosas dijo que Milei, lo destacaba como algo positivo, eliminó a los gerentes de la pobreza, insistió especialmente con la figura de Grabois. Yo te propongo que lo escuches. Dale. Para ver qué te parece y qué podés responder. A ver. Y además eliminó a los que son los gerentes de la pobreza, que hicieron pingües negocios, arriando pobres y teniéndolos como esclavos modernos, ¿no? Así que eso es lo que yo noto, ¿no? Ahora vos sos un... Eliminó a los Grabois, a los Pérsico, a los Beliboni. ¿Qué pensás de eso que dice Feynman, a ti? Mira, bueno, yo tengo pienso que estos personajes los vemos militando fuerte, ¿no? Cuando hay un gobierno como el de Macri, como el de Milei, la pobreza, el ajuste, ¿no? Lo vemos. Y atacan principalmente a los dirigentes, por lo que representan. Yo por lo menos no veo que Juan tenga, por lo menos voy a hablar de Juan, que tenga causas penales o que... Digo, son militantes de los gobiernos como el de Milei. No comparto esa mirada, obviamente, y lo puedo explicar porque digo, nosotros organizamos y no es que queremos que haya más pobreza. Hoy el otro día me decían, che, ¿y los movimientos sociales qué pasa que no movilizan y qué sé yo? Y no movilizan porque claramente se dedicaron a romper, a destruir el tejido social de los barrios populares. Entonces las compañeras, los compañeros están viendo cómo sostienen esos espacios que está muy difícil en los barrios populares. Pero no es que no dejaron de movilizar, se siguen organizando. De hecho, ahora el primero van a hacer una movilización masiva, no solamente los movimientos sociales, sino también la CGT, otros sindicatos, para volver a reconstruir la unidad de todos los trabajadores. Mira, yo frente a esto tengo algo, el otro día lo hablaba con el gobernador de Santiago, que discutimos un poquito del mundo del trabajo y eso. Ajá. Y le decía, nosotros que supuestamente somos los militantes de la pobreza y que nos conviene, nosotros planteamos el salario universal, que tenía que ver con separar lo que es el trabajo formal de la economía popular y a los que no entraban en las cooperativas, en la organización del mundo del trabajo de la economía popular, que tengan una asistencia del Estado sin intermediario a través del ANSES, y que eso pueda ser hasta un tiempo límite donde después se puedan incorporar en el mundo privado, en el estatal o en la economía popular. Lo planteamos, nos cansamos de discutir con todos los sectores y claramente yo me venía a pensar, digo, a nosotros nos acusan todo el tiempo de esto por los potenciales trabajos, pero los partidos políticos también tienen esos programas. Y bueno, siempre es más fácil pegarle a los que están en el piso, ¿no? Yo creo que militan esta agenda porque siempre se habla de la pobreza, le intentan echar la culpa siempre a los sectores que más sufren de los problemas que tiene nuestro país, cuando en realidad es otro problema. No es las cooperativas, los trabajadores, sino son estos como Galperín que siguen sostenidos del Estado, de la mamadera del Estado y que nadie lo cuestiona, ¿no? Que odian al Estado, la intervención del acompañar, pero cuando es a favor de ellos, no dicen nada. De hecho, se van a otros lados para no pagar impuestos y todo eso. Pero ¿qué ves ahí también en querer eliminar, ¿no? Que también la palabra es a veces tiene un peso, ¿no? En este momento en el que el gobierno dice no odiamos lo suficiente a los periodistas, pero en general a cualquiera que piense distinto, ¿qué ves en esa figura de eliminar a alguien en este caso, Grabois o los que él mencione, pero más allá de Feynman en particular, esta idea de eliminar al otro... Es un mensaje muy claro que lo transmite desde el presidente para abajo, que es generar un odio en la sociedad y romper ese tejido social humano, si se quiere, ¿no? Que bajó mucho la vara de discusión ya, no solamente públicamente, sino en la política en sí. Esto es perseguir a los principales dirigentes que se animan a tener una posición firme frente a lo que está pasando en el país y no se quedan callados. Hay dirigentes que se quedan callados y bueno, ves que tienen operetas todo el tiempo en los principales medios de comunicaciones de este gobierno, ¿no? Claramente es una forma de disciplinar y bueno, frente a eso nosotros, yo la verdad que
no hace un bien. Yo también escuchaba una parte que decían que Feynman la creó Ofelia o algo así. Y bueno, van a seguir surgiendo referentes que se animen a enfrentar a estos personajes que tienen una posición muy firme y que defienden unos intereses que ya sabemos cuáles son, ¿no? Hablando de defender intereses, ¿cómo estás viendo la representación desde el campo popular, puede ser el peronismo y alrededores, pero en general, de justamente, ¿no?, los sectores populares, de los trabajadores, que posiblemente muchos de ellos hayan votado a Milei, hayan acompañado, posiblemente muchos todavía mantengan una esperanza en el gobierno de Milei, y que abandonaron por ahí la esperanza en el peronismo, ¿no? Hoy un peronismo en disputa, en tensión, con dificultades para ordenarse, como todos los espacios políticos, ¿no? Hay una fragmentación, hay un sistema político en crisis. ¿Cómo ves la posibilidad de volver a reconectar con la representación de esos sectores? Y yo creo que es un poco lo que nosotros venimos diciendo ya hace rato, de entender el momento. Creo que la dirigencia política que intenta representar tiene que entender el momento. Tenemos que dejar de discutir la interna y discutir cosas concretas. ¿Cuánto vale el kilo de carne? Claro. ¿Cuánto vale una garrafa? ¿Qué implica el Estado? Yo el otro día también hicimos un informe sobre lo que fue la SISU, el FISU. Y yo creo que eso tenemos que discutir con la sociedad. Las obras de integración sociourbana en los barrios. Claro, ¿qué implica cuando nosotros hablamos de un Estado presente? Bueno, que prácticamente vivir o morir, digo, cuando no tenés los servicios básicos en tu casa y se prende fuego en el invierno por la conexión de electricidad que tenés y se muere en familia completa, implica eso, la muerte, digamos, ¿no? Entonces, yo, no sé, vengo como pensando cosas de cómo empezar a interpelar. Sí. Hay una fábrica cerca de casa que hoy también despidieron un montón de gente y bueno, y es ese discurso, ¿no?, individual que yo escuchaba mucho antes, que decían, bueno, Nati, mirá, yo esté el gobierno que esté, tengo que laburar igual. Sí, sí. Bueno, ahora no tienen laburo. O sea, ¿qué implica que haya un gobierno que piense en las pymes, en las empresas, en las fábricas, en mover a la economía interna? ¿Qué implica? ¿Cómo eso impacta en los barrios? ¿No? Antes vos veías el corralón del barrio entregando materiales los fines de semana, claro, y el jefe de casa del hogar haciendo alguna changa. Bueno, eso hoy no pasa. Eso implica que la gente no llega a fin de mes. Eso implica que están endeudados, que no solamente ya no llegan a fin de mes, que están comprando alimentos con la tarjeta, lo que tienen posibilidad de tener una tarjeta, y en los barrios populares endeudándose con el prestamista, con el que la mayoría de las veces son narcos, los tranza. Entonces te sale mucho más caro eso, ¿no? Sí, claro. Y que la tenés que pagar como sea. Claro. Y eso como sea es como sea. Entonces, a mí me parece que eso, yo creo... La política está alejada de esos problemas, el sistema político. Está alejado, está alejado. Por lo menos lo que yo veo, es lo que yo veo. Que me pasa, digo, yo a veces trato de no mirar mucho en las redes y eso porque me enoja mucho. O sea, yo siento que puede ser porque no me mudé, porque sigo viviendo en mi barrio y lo veo, y porque todo el tiempo me llaman y me dicen, che, Nati, no hay un lugar en la cooperativa para laburar o un laburo. Claro. Y esa demanda te hace pensar todo el tiempo qué estamos haciendo. O sea, esto vamos a un escenario muy malo, digamos. Ya estamos, pero vamos a un escenario muy malo donde la gente ya está endeudada 4 meses para adelante, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? El presidente dice que sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza, que haber bajado fuertemente la inflación es la principal herramienta que tomó su gobierno para favorecer a los más pobres. ¿Qué ves de eso en la realidad? Yo creo que le está haciendo mal viajar mucho afuera, que tiene que ir a recorrer las provincias. Nosotros, o sea, lo que planteamos es, vos sos presidente de la Argentina, tenés que conocer, por lo menos por respeto a todos los que te votaron, la situación. Yo no encontré a nadie que me diga, che, estoy un poco mejor. Todo lo contrario. Estoy peor, me quedé sin laburo, no llego a fin de mes, estoy endeudado, situaciones muy, muy críticas. Eso es una burbuja que yo, por lo menos creo que ya dejaron de ser un gobierno que era inexperto a ser un gobierno
inhumano, digamos, ¿no? Yo no quería hablar por respeto al Papa y porque no hay que usarlo políticamente para estas cosas, pero la comitiva que fue a representarnos, la verdad, una vergüenza, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Y por cómo se manejaron, como el discurso... Fue Bullrich, fue Petovelo. El discurso de la casta, ya está, Milei no puede hablar más de la casta. No puede hablar más de la casta. Lo más casta es Milei. Hoy lo más casta es Milei y todos sus funcionarios. Y me parece que tenemos que dar un discurso con la sociedad de esto que nos deja el Papa, que no se pierda, ¿no? De decir, che, nosotros tenemos que cosechar lo que el Papa sembró, que es discutir una sociedad más justa, más humana, y de ese lugar pararnos, ¿no? No de querer usar, ni de la lástima, ni en ese sentido, digo, pero nosotros venimos planteando que necesitamos ser más solidarios. Y creo que en este momento donde nos están imponiendo todo el tiempo de que el Estado no tiene que intervenir, lo hablo en el mundo del trabajo, ¿no? El Estado no tiene que intervenir, pero después cuando mandan el combo de leyes al Congreso siempre defienden a las patronales, pero sí intervienen cuando tienen que hablar de los sueldos de los trabajadores y los pisan. Tenemos que dar una discusión. Queremos un gobierno que intervenga, que no intervenga. Digo, ese discurso también no se entiende mucho. Entonces me parece que hoy nosotros tenemos una responsabilidad, los que nos toca ocupar un lugar y los que son dirigentes y los que tienen la posibilidad de poder alzar la voz, de dar una discusión contra este modelo que nos vienen a imponer. Nati, ahora se viene el 1 de mayo, ¿no? Cuando se habla del mundo del trabajo, hay quienes todavía piensan en la Argentina del pleno empleo, de la fábrica a la casa, de la casa a la fábrica, ¿no? Y no observan no solo el estado de fragmentación del mundo laboral, sino la precarización, la informalidad, y también los que, producto de eso, se han encontrado ahí con la economía popular, generando sus propios puestos de trabajo, generando sus dinámicas, su representación también política. ¿Qué estás viendo en ese diálogo entre el mundo laboral, la realidad de los trabajadores en la Argentina y de vuelta el sistema político, los sindicatos, la representación de eso? Mira, yo creo por lo menos que la representación política, tengo una visión que siempre lo digo, ¿no? De que falta mucha más representación política, renovando los cupos de algo que traía el peronismo, de los cupos de representación. Bueno, yo creo que hoy falta más representación de los trabajadores y de los trabajadores excluidos. Creo que eso se traslada también a los sindicatos. No estoy de acuerdo igual con ir siempre en contra de los sindicatos. Claro. Eso es una herramienta de lucha. Lo que sí tenemos que discutir es que hay sindicalistas que todavía no entienden el contexto que estamos viviendo y por ahí le están errando. Esa es otra discusión que me parece que hay que discutir. Pero hoy en el mundo del trabajo, un trabajador formal tiene que buscarse otra cosa porque no llega. Claro. Y ya no llega, laburando 12 horas. Entonces me parece que si nosotros no entendemos que tenemos que dar una discusión sobre el mundo del trabajo, porque en un corto plazo, yo soy peronista, me gustaría que el pleno empleo llegue para todos y que seamos todos felices, claro, pero eso en un corto plazo no va a pasar, no va a suceder. Y la verdad que nosotros no necesitamos que nos vengan a crear trabajo. Nosotros tenemos trabajo, lo que queremos son derechos para esos trabajadores y esas trabajadoras, claro, y que se reconozca eso. Por eso nosotros planteamos lo del salario básico universal, que separe lo que es el trabajo de la economía popular con una asistencia que necesitan gente que la están pasando mal, que mínimamente era garantizarle la comida, un derecho básico. Después tenemos discusiones centrales que es la educación, la salud. Nosotros queremos defender el Estado, pero el Estado que llegue con capacidad de planificar, que resuelva. Y eso hoy no lo estamos viendo. De hecho, en una nota lo salieron a cuestionar a Juan por la forma y qué sé yo. Yo creo que se habla mucho de la enfermedad, si se quiere, poniéndolo como en un... pero no del enfermo, ¿no? Yo quiero decirlo esto, nosotros necesitamos discutir esto, porque es una de las discusiones que nos hizo que hoy nos esté gobernando alguien como Milei. ¿A qué te referís? ¿Discusiones sobre...? Discusiones internas, de qué queremos. Claro, ¿Qué queremos? Con la salud, con la educación, con la ¿Qué seguridad. queremos? ¿Cómo esos vamos a temas. hacer para planificar? La salud, la educación. No quiero solamente defender lo que ya está y seguir agotando todo nuestro sistema. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que necesitamos una unidad para ganarle al gobierno de Milei, pero también una unidad para gobernar. Y esto gobernar tiene que ver con no lotear el Estado, con tener la capacidad de entender que necesitamos urgentemente pensar qué vamos a hacer con temas concretos. Salud, educación, seguridad.
Digo, algo que no garpa hablar, pero que si nos seguimos haciendo lo boludo, le seguimos regalando una agenda a la derecha que nos siguen corriendo y que nos hace perder, digamos. O sea, la gente hoy vota a Milei porque es una alternativa frente a algo que no tiene una propuesta concreta. Digo, nosotros necesitamos reafirmar nuestra bandera y salir a convencer a todos los compañeros y compañeras que nos votaron en que vuelvan a confiar en un proyecto político. Y hoy no lo veo. Digo, Juan presentó el proyecto, se lo mandó a distintos sectores para que puedan hacer una devolución y no recibimos ninguna devolución. Entonces me preocupa que faltan 3 meses prácticamente, no estemos laburando sobre una base concreta de qué vamos a salir a militar, digamos. No, yo por lo menos no quiero llegar a la fecha y enterarme por la tele de quién nos va a representar y no discutir un proyecto, no poder pensar en un proyecto. Y para eso, bueno, nosotros vamos a trabajar por la unidad, pero por lo menos sabemos que bien en claro que si no pasa de que somos parte de una instancia donde podamos discutir lo que nosotros pensamos, lo que representamos, y nuestra agenda no está ahí adentro, vamos a ir por afuera. Más allá de que claramente no es lo prioritario en tu agenda, en lo que estamos conversando, ¿qué ves de esa tensión entre las figuras hoy del peronismo, entre Cristina, Axel, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo resolver eso? Si es necesario, si te parece que es oportuno. ¿Qué ves de esa disputa? Yo creo que Juan fue muy claro lo que piensa en nuestro espacio político. Personalmente, yo la verdad no me interesa. Creo que Cristina es muy importante para el peronismo y para un montón de gente que ven mucha esperanza en ella. Y lo mismo pasa con Axel, que fue gobernador. Pero esto agota. Te agota, claro. Agota. O Saca sea, las ganas, ¿no? No le importa a nadie. Claro. La gente no sabe cómo resolver llegar a fin de mes. Claro. Hay gente que se queda sin laburo, que tiene 50 años, que laburó en una fábrica 20 años, que no sabe qué mierda va a hacer de su vida, porque lo único que hizo fue llegarle a esa fábrica. Entonces no sabe qué va a hacer. Y a esa gente nadie le está hablando. Y a esa gente nadie le habla. Nadie le habla. Entonces me parece que nosotros tenemos que pensar cómo vamos a hacer para estar al lado de esa gente que la está pasando mal y volver a ganar esa confianza, digo, de que te vuelvan a abrir la puerta de la casa para escucharte. ¿No? Yo el otro día lo decía, a mí me preocupa la antipolítica también. Yo lo escuchaba mucho cuando era chica, en el 2000-2001, el que se vayan todos, ¿no? Yo creo que estamos en un escenario que nos va a llevar a eso si nosotros no pensamos en reconstruir el campo nacional y popular rápido. Y no hay vuelta atrás. A veces se confunden la militancia del Congreso que grita ahí de que se vayan todos. Es distinta a la del barrio que dice que se vayan todos. Y me parece que esa línea es muy fina. Me interesa eso. ¿Por qué? ¿Qué ves ahí en el que se vayan todos que sucede en las plazas, que se grita o que se escucha en alguna movilización, y el que se vayan todos del barrio? ¿Cuál es la...? Y que se vayan todos de la plaza, la mayoría tienen conciencia social, política, digo, después volver a reconstruir el campo nacional y popular y votan algo que no sea tan malo, qué sé yo. Bueno, tenés conciencia, no es que te vas a ir a tu casa y no militas más. En el barrio pasa otra cosa que me pasaba a mí, que no creían nada. Claro. No creían nada. No hay ninguna representación. En nadie. O sea, veía a un político y decía, son todos lo mismo. Claro. Y me costó mucho salir de ese lugar. Me costó mucho entender que si nosotros no nos metíamos en la política, si no discutíamos la política, lo hacía otro y lo hacía para su conveniencia. Y que la política no es mala, sino es que son malos los dirigentes que nos representan en algunos lugares, ¿no? Me costó mucho, yo era muy antipolítica y siempre lo voy a decir. Y a mí lo que me hizo cambiar eso... ¿Qué te hizo cambiar eso? ¿Qué fue lo que te...? Lo primero que me hizo cambiar fue la organización. De militar, de venir sola a cartonear y pagar el camión, que en ese tiempo valía 2 pesos, trabajaba o no trabajaba, y sostener, y era sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Estamos hablando de los años de la crisis. Los años de la crisis, 2000, 90, 2001, 2002. Claro. Era sobrevivir. Olvídate la capacidad de poder planificar que hacía el mes que viene el otro. Era sobrevivir día a día. Cuando me pude organizar en la cooperativa, cuando pude entender que eso que yo hacía era un trabajo, pelear por esos derechos, organizarme con el que tenía al lado, con mis vecinos, con otras cooperativas,
la organización fue lo primero que me hizo poder pensar y entender que no era casualidad vivir donde vivía, vivir como vivía, sino que era una estrategia también de no poder tener las mismas condiciones y las mismas oportunidades que otro. Yo cuando me dicen, bueno, no se esfuerza demasiado. Bueno, acostate sin comer y al otro día levantate o a trabajar o a estudiar a ver si son las mismas condiciones que tenés. Claro. No es una cuestión de esfuerzo ni de mérito. Claro. No es una cuestión de mérito. No es una cuestión de mérito. Bueno, después pasó, yo vivo siempre lo voy a contar, sobre el riachuelo Unamuno. La política de haber entubado ese riachuelo, que nosotros nos inundamos, cada vez que nos inundamos perdíamos todo, esa política a mí me transformó la vida. Yo me empecé a cuestionar un montón de cosas. Volví a creer en el Estado. La UH ni te cuento. Digo, después cuando empecé a militar en Patria Grande y empezar a discutir un montón de cosas, la representación, a discutir una agenda que tenía que ver con lo que me pasaba a mí, ¿no? De tierra, techo y trabajo, algo que no es solamente una frase, una bandera, sino es una agenda que a nosotros nos golpea fuerte. Dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi vida, digo, y a nosotros nos cuesta mucho de pasar de ser líderes negativos a líderes positivos. Claro. Porque vos cuando te va mal en la vida, cuando te pasan un montón de cosas de mierda, naturalmente empezás a resentirte con el que tenés al lado, digo, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver también con lo que yo te venía diciendo del que se vayan todos. Yo eso no lo quiero. Yo no lo quiero porque sé que va a costar mucho sacar a un montón de vecinos míos de ese pensamiento. Yo quiero discutir la importancia de tener un gobierno nacional, popular, que pueda transformar la vida con cosas concretas. Urbanizando los barrios, nosotros tuvimos una experiencia muy zarpada que fue a través de una compañera de Fernanda Miño, que representa a nuestro sector, pero que tranquilamente lo podría hacer otra también. Pero ella entendía, porque vive, porque sabe cuáles son las urgencias, de qué necesitamos los barrios populares, ¿no? Y le transformó la vida a más de 5 millones de personas. Bueno, yo quiero ir a discutir con esas personas qué pasó cuando llegó a esas políticas a ese barrio. Cuando tuvo luz, cuando tuvo agua, cuando tuvo cloaca, cuando el Estado estuvo cerca. El Estado estuvo cerca. Eso ahora está totalmente interrumpido, ¿no? Eso está totalmente interrumpido. Nosotros tenemos que discutir esto, de que los privados no lo van a hacer. ¿Qué ganancia tiene hacer un privado de hacerte la luz, de hacerte agua, de hacerte cloaca en un barrio popular? Hacerte la vereda, hacer una plaza. Mucho menos los propios vecinos por su cuenta, ¿no? Que está No cada lo uno pueden una hacer. vaquita entre todos para pagarle el cordón cuneta, claro. No lo pueden hacer, Claro, ¿entendés? claro. Como, bueno, el privado no lo va a hacer. Entonces, empezar a discutir las ideas que nos impone mi ley, que nos hace discutir, porque la verdad que todo el tiempo siento que estamos a la defensiva discutiendo cosas. Pero bueno, Falta iniciativa, claro, falta las iniciativa. tenemos que dar. Nati, por último, viste que los libertarios en redes o en su intensidad de la conversación digital y la batalla cultural permanente tienen como una serie de figuras a las que ubican, ¿no? Todo el tiempo como una especie de punching ball, ¿no? Una cosa de contraparte. Y vos sos una de esas figuras, ¿viste? Estás ahí, estás como, por alguna razón, estás ahí en ese lugar al que han ubicado figuras que atacan permanentemente. ¿Por qué crees que pasa eso con vos? Más allá de la... Entiendo y conozco tu militancia, no te gusta personalizar la discusión en política, pero en este caso es muy evidente que te utilizan ahí como una referencia para atacar constantemente. ¿Por qué pensás que pasa eso? Yo creo que porque es una forma de disciplinarnos, de que llegue un momento y que decir, ya está. De que te canses. De que nos cansemos. Yo creo que uno no, siempre digo lo mismo, no se tiene que poner en el papel de víctima, ¿no? Pero es verdad que somos humanos y que más vale que nos golpea y que nos llega. Pero bueno, nosotros tenemos que entender que no es personal, que sino es que a lo que nosotros representamos. Ajá. No hay que naturalizarlo. Nosotros, claro, a los que se pasaron de vivo, tenemos un equipo de abogados que hicieron bien su trabajo y que le vamos a sacar plata y esa plata va a ir para los comedores. A través de la justicia, ¿no? Hicieron un par de presentaciones, claro. A través de la justicia, a través de las redes sociales, a través de la banca del Congreso, a demandaron, través de los demandaron a varias personas y que con lo que se consiga de eso van a... Sí. Me dijeron que no tengo que hablar mucho de esto porque está todavía... Okay. Pero sí, digo, pero no hay que naturalizarlo y hay que combatirlo en todas las áreas.
Yo personalmente no me golpea, pero sí hay otras compañeras que le hacen muy mal. Pero bueno, nosotros le tenemos que hacer frente. Nosotros somos militantes y sabemos que nos exponemos cuando decidimos llevar la voz, representar a nuestro sector, que es una forma de disciplina. A mí ahora yo lo cambié. Ajá. Antes me ponía mal, ahora cada vez que me salen a pegar, digo, bueno, algo debo estar haciendo bien. Claro, pero tuviste que laburar, digamos, ¿no? Lo tuve que laburar mucho. Aparte, no hay límites, no hay límites. Te bardean con cualquier cosa que ya la verdad te da una bronca, pues decís. ¿Dejaste de mirar las redes? ¿Cómo resolviste eso? ¿O lo filtrás de alguna manera? Digo, me Miro interesa. a veces cuando hay algo que me interesa lo miro, pero no, Ajá. igual, qué sé yo, No estás en el minuto a minuto de los comentarios de que. No, claro. no estoy a minuto a minuto. O sea, a mí lo que me hace, yo siempre lo que trato es un anticuerpo que tengo, Ajá. que lo convido también para todos los dirigentes, es sentarme a tomar mate en un barrio cuando te vienen a decir, Nati, ¿sabes qué? No llega a fin de mes, no sé cómo darle comer a los pibes, no sé. Se te pasa todo. Te chupan un huevo lo que te dicen, perdón la palabra, a lo que te dicen estos libertarios que hablan de un lugar de comodidad y de desconocimiento, que la verdad que el único objetivo que tiene es ser mala gente, digamos, ¿no? No te discuten ideas ni programas, te discuten solamente, son una máquina de nada. Ahora, es interesante lo que contás como herramienta para incluso para otros dirigentes políticos que con 3 o 4 tweets enseguida, ¿no? Es como que empiezan a dudar, tienen miedo, especulan, que es volver a conectar con la vida real de las personas y todo eso te empieza a chupar un huevo. Es como cambiar, invertir el... Mismo para las discusiones. Ajá. O sea, cuando vos tenés muchas reuniones de rosca, Sí, terminás total. teniendo una lógica de rosca. Sí, porque total. es inevitable, por más que lo quieras hacer. Entonces, cuando vos tenés Claro. una cachetada de la realidad de compañero, te dice, ¿qué estás haciendo? Te tomás mate con un laburante, una mujer en un comedor y ya ¿Entendés está. lo que está pasando? Claro. ¿Entendés? Yo creo que nos falta un poco más de eso. No quiero ser mala ni generalizar. No, pero se nota, lo hemos Pero charlado. Sí. el nivel de la discusión de este momento me parece que tiene que estar centrada en la gente que la está pasando mal, en la gente que está sufriendo, en los laburantes que se están quedando sin trabajo, que nada, que no van a entrar al mundo del trabajo porque ya son mayores, porque lo único que supieron hacer es estar en un laburo muchos años, o sea, el problema de salud mental que está viendo, yo antes pensaba que el problema de salud mental era solamente un problema de clase. Ah, sí, claro. Claro. Siempre lo decía, porque mi mamá lo primero que me decía es si De estás cheto, mal, de- anda a lavar los platos, anda a hacer Claro. algo que se te va a pasar. Problema de Cheto que tiene todo resuelto. Sí, ¿no? Claro. pero hoy es verdad, digo, lo que pasa es que no hay una estadística de los pibes que se matan por problemas de salud mental o mismo el problema de consumo, no solamente de drogas, sino también de alcohol, cómo eso impacta en las casas. Digo, y otra vez veo de vuelta que son muchas las compañeras que se ponen al hombro Claro. el problema y sale a organizarse a través de las ollas populares en los barrios, a laburar, digo, cuando pasan estas crisis, ¿no? Entonces me parece que estos son los temas que nosotros tenemos que estar discutiendo hoy, que es que la gente no llega a fin de mes, que los jubilados están muy golpeados, que la gente que tiene discapacidad no puede tener la medicación. Creo que eso tiene que estar en el centro. Nati, no te quiero quitar mucho más tiempo porque va Guillermo Francos a la Cámara de Diputados a defender a Milei por la criptoestafa. Parece que no va Cunio Libarona, el único que va es el jefe de gabinete. Tampoco va Caputo ni los otros que habían sido citados. Pero por último, ¿qué expectativa tenés de esa interpelación, de esa sesión que va a durar por lo menos 10 horas, por lo que está previsto? ¿Y qué está pasando también con la oposición en el Congreso, por último? Mira, nosotros desde el bloque venimos teniendo un laburo que es muy importante, por esto que te decía, y nosotros tenemos que hacerle frente en todas las áreas, en el Congreso, en la calle, en lo judicial, siempre poder tener la inteligencia para poder hacer frente a este gobierno en todas las áreas. Ahí vienen laburando muy bien, Germán, Paula, bueno, todos los compañeros del bloque. Pero la verdad es que a mí me da mucha bronca, lo decía el otro día, no puedo ser cara dura, no puedo ser hipócrita. Te vienen a mentir en la cara de que baja la pobreza, de que suben los sueldos de los trabajadores y salí afuera, ¿entendés? Claro. Salí afuera. Bueno, nada, hay que hacerle frente, hay que
que tener una agenda muy concreta, pero bueno, no naturalizar todo esto y dar la discusión con la gente, que es la única realidad cuando abrí la heladera y no tenés nada, digamos, ¿no? Pueden decir lo que quieran, pero la realidad es una sola. Nati, gracias por haber venido a Circo No, a Freak, vos. Natalia Saracho en Gelatina, amigos, en la mañana de Gelatina. Hasta el mediodía tenemos un montón todavía, dale.